Yo sé que Cristo es el camino para mí. Sé que Él me guía por donde quiera que voy. Y andando con Jesús no temeré, aunque tenga que cruzar montes y mar.
estés tomado, el polvo serás tornado, así lo dice el Creador. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, y una vida nueva gozará cuando lleguemos a Sion. Y un himno nuevo entonaremos ante el trono del Supremo Rey. El Señor mismo nos guiará
ahora con nosotros el evangelista Reverendo Jesús Rodríguez con el mensaje intitulado La Última Llamada. Vivía Abraham en Ur de los Caldeos, en el más espantoso paganismo, cuando su padre, dirigido por la divina providencia, decidió abandonar su tierra y establecerse en Harán. Estando allí, Dios le habló de la siguiente manera: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré, y haré de ti una nación grande. He de bendecirte, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por tanto, obedeciendo al mandato divino, fue a establecerse en Canaán, territorio que el Señor prometió se lo daría, como también a su descendencia para siempre. Pasado un tiempo, Dios ratificó a Isaac esta promesa diciéndole: habita en esta tierra y seré contigo. Te bendeciré y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Y a Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, se lo confirmó con estas palabras: yo soy Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu simiente. En cuanto a Ismael, dijo el Señor: le bendeciré y haré fructificar. Multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. El cordón genealógico hebreo, según las palabras del genial hombre de letras Guillermo Valencia, se remonta hasta Abraham. Josefo, el más famoso historiador israelita, dice que fue expulsado de Ur por los caldeos irritados de su desprecio hacia los ídolos. Las tradiciones árabes afirman haber huido de la cólera de su padre, entregado al culto de los falsos dioses. La Biblia explica su voluntario exilio por llamamiento del Señor. De acuerdo al relato bíblico, este patriarca fue padre de 3 grandes pueblos: los judíos a través de Isaac, los árabes de Ismael y los cristianos de Cristo, la suprema expresión de su descendencia. El gentilicio de judíos fue otorgado a los hijos de Jacob por Judá, hebreos por Eber, ascendiente de Abraham, e israelitas por Israel. Durante el reinado de Salomón, hijo del gran rey David, del cual la Biblia dice que fue el hombre según el corazón de Dios, cerca del año 1000 antes de Jesucristo, Israel llegó a convertirse en una potencia importante en el Medio Oriente, hasta el punto que a esa época se le ha llamado en la historia la edad de oro del pueblo de Dios. La Sagrada Escritura lo registra de la siguiente manera: excedió Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y conocimiento, quienes procuraban ver su rostro para oír la sabiduría que Dios le había dado, y tuvo dominio sobre todos ellos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto. En las postrimerías de la vida de este rey, sus mujeres inclinaron su corazón hacia las falsas divinidades. Imitando esta desobediencia a los mandatos divinos, la gran mayoría de los monarcas que le sucedieron en los 4 siglos de la dinastía davídica, con muy pocas excepciones. Esto trajo como consecuencia la decadencia y desmoralización del imperio, lo cual llevó a Israel a una completa anarquía y más tarde a la esclavitud. Siglos después, conforme lo dicho por Dios a través del profeta Jeremías, fueron llevados cautivos durante 70 años por el rey de Babilonia, y en el año 70 de nuestra era, la ciudad del gran rey fue destruida junto con su majestuoso templo. Aproximadamente 1 millón de judíos ejecutados y 100.000 llevados cautivos en cumplimiento a las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, vuestra casa os es dejada desierta. Así fue como este pueblo, a quien Dios había colmado de gloriosas bendiciones, se convirtió en un paria errante y vagabundo por todos los países de la tierra, siendo azotados, apedreados, robados, torturados, esclavizados, quemados y sepultados vivos. En Inglaterra, amante de la libertad, 1.500 judíos londinenses fueron asesinados, 15.000 deportados a Francia y Flandes, donde cayeron bajo el gobierno de otro bandido que les robó todo lo que pudo, hasta que en 1306 se les deportó sin otra cosa que la ropa que llevaban puesta sobre sus espaldas. En 1298, 100.000 son asesinados en Alemania. En la España de 1492,
año en que Colón descubrió América, fueron expulsados en solo 4 meses de donde habían vivido por más de 800 años. El 2 de agosto, por lo menos 150.000 abandonaron la península. Unos se fueron al África, donde vivieron a campo abierto, alimentándose de hierbas, hasta que murieron de hambre o desamparo. Otros fueron capturados por piratas y vendidos como esclavos. Hubo quienes pensaban que los judíos se habían tragado piedras preciosas y los abrieron y descuartizaron para buscar tesoros en el interior de sus cuerpos. Interminable sería la secuela de crímenes, vejaciones, deportaciones y humillaciones sufridas por este pueblo. Haremos alusión solamente a unas más. En el transcurso de su diáspora han sido expulsados de Chipre, Hungría, Austria, Lituania, Sicilia y Cerdeña, Portugal, Rodas, Nápoles, países árabes, Moscú y San Petersburgo. Asesinatos individuales y en masa han sufrido en Jerusalén, España y Bagdad. En Polonia, 100.000 judíos fueron asesinados entre 1648 y 1656, culminando este odio hacia la raza hebrea con el extraordinario holocausto de la Alemania hitleriana, la cual cegó la vida a más de 6 millones. Dios, en su bendita palabra, había predicho estos acontecimientos de la manera siguiente: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, serás vejado, oprimido y robado por todos los reinos de la tierra, y no habrá quien te salve. La Tierra Santa estuvo bajo la bota de Roma hasta el año 614, en que cayó en poder de los persas. En el 628 la reconquistó, para perderla en el 636, cuando los árabes se apoderaron de ella. Durante los 4 siglos siguientes, este imperio comenzó a desmoronarse y Palestina quedó expuesta a las conquistas de los extranjeros. Por casi 200 años, desde 1096, el país experimentó una serie de invasiones de la Europa cristiana llamadas las Cruzadas, quienes la mantuvieron bajo su poder hasta fines del siglo XII, cuando nuevamente fue tomada por los musulmanes, siendo gobernada por la dinastía Mamluk de Egipto. En 1517 la capturaron los turcos otomanos, quienes, con excepción de algunos meses durante la invasión de Napoleón al cercano oriente y de la década de 1830 al 40, la mantuvieron bajo su dominio hasta que Inglaterra la conquistó el 9 de diciembre de 1917. Es de notar la forma sobrenatural en que Dios entregó a la Gran Bretaña por manos del general Allenby la ciudad de Jerusalén. Este era un caballero cristiano y, queriendo evitar derramamiento de sangre en las calles de la santa ciudad, envió un cablegrama al rey Jorge, preguntándole si podría destruirla al no haber otro recurso. El monarca le respondió que orara a Dios y luego actuara de acuerdo a su conciencia y la dirección divina. Cuando los turcos oyeron rumores de que un poderoso ejército se dirigía hacia la ciudad de David, bajo el mando de un tal Allenby, para quienes su nombre significaba profeta de Dios, fueron presa de un pánico desconcertante, rindiendo sus armas mientras el general y sus oficiales se encontraban orando bajo una carpa al oeste de Jerusalén. 2 días más tarde, el ejército británico entraba por las calles de la ciudad amada mientras sus aviones la sobrevolaban, cumpliéndose lo que Dios dijo a través del profeta Isaías miles de años antes: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Mas estaba llegando el tiempo en que, de acuerdo al plan divino, esta tierra no continuaría en poder de los gentiles, pues él llamaría a su pueblo para establecerlo allí, como lo había anunciado a través de los profetas hacía 27 siglos. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, y nunca más seréis arrancados, ha dicho Jehová Dios tuyo. La profecía acabada de mencionar ha tenido cabal cumplimiento. Aproximadamente 2 millones de judíos retornaron a Israel antes de 1974, desde un promedio de 100 países de los 4 ángulos de la tierra. Hoy pasan de 3 millones. Esta inmigración extraordinaria comenzó bajo la inspiración de Teodoro Herzl, periodista judío austríaco, llamado el padre del nuevo Estado judío, quien, a pesar de las condiciones tan desfavorables de su tiempo, logró reunir en Basilea, Suiza, el primer congreso sionista el 29 de agosto de 1897, el cual en resolución conjunta aprobó: el sionismo se esfuerza en crear para el pueblo judío un hogar en Palestina que esté asegurado por la ley. Las persecuciones sufridas en diferentes países del mundo hicieron posible este milagro inmigratorio, algo que arrojó mayor luz sobre la declaración de aquel notable congreso,
fue el aporte que el científico judío ruso Chaim Weizmann, profesor de la Universidad de Manchester, Inglaterra, dio a esta y a Francia, cuando solo un milagro podría salvarles de una segura derrota por Alemania en la Primera Guerra Mundial con su invención del trinitrotolueno, elemento indispensable en la fabricación de municiones. Cuando fuese recompensado por el gobierno británico, nada aceptó a título personal, limitándose a solicitar el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. De allí nació la célebre Declaración Balfour, ratificada más tarde por la Liga de las Naciones el 24 de julio de 1922, al concederse a los hijos de Jacob el derecho y la libertad de regresar a su patria para establecerse allí. Esto contribuyó aún más a que se cumpliese lo que el Señor anunció, que en los albores del retorno del Mesías, Israel volvería a radicarse en su tierra. A pesar de la declaración del Congreso de Notables, patrocinado por Napoleón a principios del siglo XIX, en el cual se manifestó que los judíos renunciaban a su derecho histórico sobre Palestina, y de un prominente rabino, quien en nombre de los hebreos residentes en los Estados Unidos dijo: Washington D.C. es nuestra Jerusalén y América nuestra Palestina. Fue así como el 14 de mayo de 1948 Israel se declaraba nación libre ante el mundo, proclamando su independencia de labios del primer ministro David Ben-Gurión. Cuando los ingleses abandonaron a Palestina, los árabes y sus legiones estaban acampados en las fronteras junto con Siria, Líbano, Irak y Egipto, dispuestos a exterminar a Israel. Fue entonces cuando milagro tras milagro acontecieron, confirmándose la presencia de ejércitos invisibles del cielo que peleaban por ellos como en tiempos antiguos, concediéndoles una aplastante derrota sobre los invasores, quedando aún por conquistar la vieja Jerusalén. Asaf, un profeta de la época del rey David, dijo que un día 10 países árabes, a los cuales describió con sus nombres antiguos, conspirarían de común acuerdo para liquidar a Israel. Fue precisamente en la Guerra de los 6 días en que, como nunca en la historia, este grupo de 10 naciones acordaron expulsarlos de su tierra para siempre. Expresiones de histerismo bélico como las siguientes se dejaban oír en algunas emisoras ismaelitas: arranquen el corazón de los aborrecidos judíos y pisotéenlos en el polvo, proclamaba a toda voz Radio Damasco. Maten a los judíos, se ordenaba desde Radio Bagdad. Borren a Israel de la faz de la tierra, exigía el presidente sirio Noureddin Atassi. Así lo había dicho el profeta, que las muchedumbres rugirían contra este pueblo. Pero Asaf también pidió una victoria rápida para los hebreos, recibiendo respuesta a su oración por el Dios del cielo, pues la batalla fue de muy corta duración y se ubica entre las más grandes victorias obtenidas por Israel en todos los tiempos. Era las 10 de la mañana del miércoles 7 de junio de 1967, cuando el coronel Mordechai Gur y su chofer Ben-Zur, pasando a través de la puerta de San Esteban, dirigieron a los israelitas a la conquista de la ciudad antigua. Al haber tomado posesión de ella, el gran rabino de las Fuerzas Armadas israelíes, general Shlomo Goren, con la Torá en la mano, anunció: estamos entrando en la era mesiánica para el pueblo judío y prometo al mundo cristiano que seremos responsables. Cuidaremos de los lugares santos de todas las religiones en este lugar. A todos los pueblos yo les prometo que los cuidaremos. Hoy hemos hecho un juramento al capturar la ciudad. Por nuestra sangre hemos jurado que nunca dejaremos este lugar. El muro de los lamentos nos pertenece. Fue nuestro antes que de nadie, nuestro y de nuestro Dios. De aquí no nos movemos nunca, nunca. A las 2 de aquella tarde, el ministro de la Defensa Moshe Dayan, héroe de la campaña del Sinaí en 1956, visitó el muro de los lamentos y dio esta noticia al mundo: hemos vuelto al más santo de los lugares santos para nunca más separarnos de él. Luego Ben-Gurión dijo: este es el día más grande de mi vida, y colocó un letrero al pie del muro que decía: este es un templo. Como consecuencia del pecado de Israel durante su exilio bimilenial, la tierra producía muy poco. Así había sido decretado por Dios en las siguientes palabras: por cuanto servisteis a dioses ajenos y os inclinasteis a ellos, vuestra tierra no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Con su regreso volvió a florecer, pues así también lo anunció el Señor: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
los observadores describen lo que ha sucedido hasta el presente como un milagro. Las industrias se han extendido. Puertos marítimos como Asdod y Ascalón en el Mediterráneo y Elat en el Golfo de Aqaba, totalmente modernizados, contribuyen grandemente a fabulosos negocios. En los pocos años que Israel tiene como nación, ha llegado a colocarse a la altura de la economía europea. En 1973 exportó 1.273 millones de dólares en diamantes, convirtiéndose así en uno de los mayores productores del mundo. En artículos industriales, 650 millones. En productos alimenticios, 105. Y en textiles, 155 millones. Hablando de sus grandes reservas, los depósitos minerales del Mar Muerto se calculan en 1.270.000 millones de dólares. Esto supera las riquezas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos combinadas. Su crecimiento demográfico es abrumador, muy probablemente uno de los más rápidos del mundo. En mayo de 1948, la población total llegaba a 650.000 habitantes. En 1960, 2.150.400. Y en mayo de 1973, se quintuplicó en relación a la del 48, llegando a un total de 3.240.400. Lo que en aquella época eran pequeños pueblos comparativamente, hoy han pasado a ser grandes centros urbanos como Tel Aviv, Eliad, Haifa, Asdod y Jerusalén. Así fue dicho por el Señor aproximadamente hace 25 siglos. Haré multiplicar vuestros hombres, oh casa de Israel. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Lo que Dios dijo en su santa palabra que haría con Israel y los pueblos árabes, lo ha cumplido a través de la historia. Sobre esa base ciertísima, invitamos a todos los amables oyentes a considerar la necesidad de ser salvos en la persona de su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos declara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que le desobedece no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si te decides a recibirlo como tu Salvador y Señor, estoy dispuesto a orar contigo. Padre Santo, suplico te perdones mis pecados y me des una nueva vida, operando un cambio completo en mi ser. Te lo imploro en el sublime y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ahora que te has entregado a Dios, observa estos 3 puntos. Estudia la Biblia, ora diariamente y asiste a una iglesia cristiana donde enseñen las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga.